Buenas tardes a todos. Acá me encuentro con el señor Godfrey Blanco, un experto en inteligencia artificial, y hoy quiero que nos oriente un poco sobre réplica en Colombia. Eh, Señor Godfrey, preséntase, por favor. Vale, buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Godfrey Blanco, soy profesor en algunas universidades de Colombia, he estado también con algunas universidades fuera del país. Actualmente soy vicepresidente para Américas de la compañía española Molytian Industries. Y pues bueno, muchísimas gracias y muy honrado entonces de hacer parte de esta intercambio. Gracias. Antes de iniciar con la entrevista, quisiera saber si tengo su autorización para usar la voz e imagen con todo lo que corresponde en esta entrevista. Sí, correcto, correcto. Listo, para comenzar, te comento un poco. Réplica es una IA, una inteligencia artificial de acompañamiento emocional para las personas que tienen tal vez problemas para desenvolverse en la sociedad o que conviven con muy poca gente o tienen mucho estrés eh, en general en la sociedad para alguien que se quiera desahogar con una persona. Ya después de ponerte un poco en contexto, quisiera saber, según el contexto colombiano, que pues tú al ser colombiano lo conoces muy bien, ¿qué tan apremiante es la soledad digital, el estrés crónico? ¿Y consideras que es importante tener una IA como réplica o un servicio como réplica en el contexto colombiano? Sí, sí, yo creo que sí. Luego de la pandemia, el mundo ha experimentado incrementos, y esto es en general, es una tendencia global, incrementos en los niveles de estrés, como de postraumático, sobre todo después de la pandemia. Pero adicionalmente, el estar tan hiperconectado hace que contradictoriamente estemos cada vez más aislados. Y esto es en particular una incidencia, tiene una incidencia muy alta en las nuevas generaciones. Entonces, sí, pues la soledad, lo llamamos como la soledad digital y el estrés crónico, son problemas que efectivamente afectan entonces a la sociedad en general y en particular pues a la colombiana. La concentración, por ejemplo, en nuestra población también en las ciudades principales, o en las ciudades más bien, o sea, la alta migración del campo, por ejemplo, a la ciudad, la alta conectividad, el estar hiperconectados, de nuevo, como lo digo, paradójicamente nos lleva a estar cada vez más aislados y eso afecta sustancialmente entonces las capacidades y las habilidades que tenemos para interactuar entre nosotros. Y por supuesto que eso nos lleva a ese aislacionismo, nos lleva entonces a casos como la depresión, como la ansiedad, como el burnout y otros, ¿no? Entonces, sí, me parece que es relevante. Colombia tiene eh, eh, observatorio, no está muy actualizado, pero es el Observatorio Nacional de de Convivencia, Salud Mental. Y ahí hay algunos indicadores que muestran que hay una tendencia creciente entonces en los problemas que estamos teniendo mentales en nuestro país. Entonces sí me parece relevante una solución, cualquiera que ella sea, de poder apalancar y poder ayudar entonces a las personas a superar esta situación. Bueno, y para ti, qué tan significativo es como el estigma de que la gente busque ayuda en el tema de salud mental y llevándolo a réplica? ¿Consideras que réplica podría reducir eh, como los problemas de salud mental en estas nuevas generaciones? Si los latinoamericanos, en particular los colombianos, somos muy, en ciertos temas estigmatizantes, somos muy reservados, como que las, la ropa sucia se lava en casa, es un dicho, un refrán muy conocido en nuestro país. Y efectivamente, y estos problemas que muestran como debilidad, más en una sociedad machista, misógina, em, em, que tiende a estigmatizar por raza o por condición social o por condición sexual, pues por supuesto que esto afecta entonces a las personas. De hecho, uno
los problemas que tiene el observatorio, entre otras, es que es difícil recolectar información porque las personas tratan sus problemas mentales no con un especialista, sino tratan de hacerlo internamente y a veces ni siquiera, o la mayoría de las veces no se resuelve. Entonces, sí, ese es un problema. Ahora, soluciones tecnológicas que permitan entonces en la intimidad de las personas, del hogar, de la familia, el tratar estos temas, pues puede ser una herramienta valiosísima para ayudar a superar los problemas de depresión y de ansiedad que están teniendo que estamos teniendo y que están teniendo en particular las nuevas generaciones de nuestro país. Sí, sí, no, sí, eso es verdad. Pero ¿consideras que hay la necesidad de los espacios, o sea, como un mercado desatendido que réplica puede llenar? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que culturalmente, y eso seguramente lo podremos tratar luego, culturalmente no es fácil. Digamos, la sociedad norteamericana es más abierta a hablar de sus problemas. Nosotros somos mucho más reservados. Entonces, algo positivo es que estas herramientas tecnológicas permitan entonces íntimamente ayudar a resolver los problemas. Pero para que eso se logre es necesario ir cambiando la cultura en general de nuestra sociedad para poder interactuar con alguien o con algo, para poder hablar abiertamente de nuestros problemas, ¿no? Ese es un poco el tema. Me parece que, y seguramente luego lo veremos, es una de las principales barreras de la adopción de estas tecnologías. Por un lado, el rechazo inherente como a las nuevas tecnologías, por eso es necesario hacer todo un adoctrinamiento y un trabajo allí constante, consistente, de mostrar las capacidades y las ventajas que tienen estas tecnologías, y por el otro, llevar a las personas a que efectivamente hablen de sus problemas, lo que no va a ser fácil. Sí, claro. Y ahora dando un enfoque un poco más geolocalizado a Colombia. Para ti, para las personas que puedan suscribirse a Réplica, usar el servicio, ¿sientes que tienen la necesidad o se sentirían un poco más cómodos si Réplica habla colombiano, literalmente con el acento ya sea el costeño, el paisa, o estarías de acuerdo de que tuviera un lenguaje más neutro? No, yo creo que es necesario que exista cercanía, o sea, digamos, habiendo logrado que las personas o que el mercado pueda interactuar con una inteligencia artificial para ayudarle como un terapeuta, digamos, pero un terapeuta virtual, pero pongámoslo en contexto luego, porque realmente la IA no es un terapeuta. Entonces, podría darse. Ahora, para que esto se dé es necesario que exista cercanía, ¿no? Los expertos hablan precisamente de los psicólogos, pues el colegio, la sociedad colombiana, el colegio de psicólogos colombianos, define como las necesidades allí de poder generar apertura, de poder generar cercanía, y puede ser un elemento clave para una IA que además está en otro país, el que logre entrenarse en los modismos, en el lenguaje, en el entorno cultural del país. Y no solamente del país, sino también de las regiones. Efectivamente, el poder tener los modismos y la cercanía y el lenguaje de la costa norte o de la costa suroccidental o de la región paisa o bueno, qué sé yo. Entonces sí, me parece que, y de hecho puede ser un elemento clave, porque yo también creo que en el mercado de las tecnologías y de las herramientas de soporte emocional, llamémoslas así. Eh, eh, la gente en Colombia, que es primero muy tradicionalista, somos muy tradicionalistas en el tratamiento de estos problemas o en la exposición de estos problemas psicológicos o mentales, no lo hablamos. Y adicionalmente, menos lo hablaríamos con algo que sea tan neutro, ¿sí? O sea, pienso que puede ser un elemento clave además de estas tecnologías, el poder entender e interactuar adecuadamente en las realidades particulares de cada sociedad y de cada micro sociedad, si se quiere, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Y usted qué opinaría sobre las funciones pro, por ejemplo, de que venga predeterminado con un lenguaje colombiano, pero si es con las funciones pro, que tenga, no sé, por ejemplo, que venga original del paisa, pero también si pagas el pro, te va a hablar caleño, te va a hablar de Barranquilla,
o de Bogotá, tal vez de Villavicencio. Sí, puede ser un elemento diferenciador. La verdad es que no lo sé, es necesario, y allí mi recomendación seguramente al final va a ser así, es hacer un pequeño estudio de mercado, un Ujú. piloto, pues, o un MVP alrededor de ello. No estoy tan seguro de que la agregación de características del lenguaje sea un diferencial para adquirir un producto de estos en la versión Pro, pero pues no lo sé. Mi recomendación es que se haga una prueba piloto al respecto o una validación en el mercado. Sí, pero adicional de esto, eso va a ser como un plus a las funciones pro porque también serviría en pro como tener su función pareja, su función mentor, que puedas hacer llamadas con la IA. De hecho, con réplica se puede configurar como emojis, o sea, como un personaje virtual literalmente a tu gusto, si quieres que sea moreno, si quieres que sea con el pelo lacio, rizo, hombre, mujer, todo eso se configuraría y asimismo también tener llamadas con ese personaje virtual. Sí, sí, es posible, creo que sí. Digamos, estas capacidades que abren, o estas posibilidades, digamos, de personalización y hiperpersonalización que genera la inteligencia artificial puede ser un valor diferencial y un valor diferencial tanto del producto en el mercado como del producto en sí mismo en diferentes versiones, la versión premium y la versión professional, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, puede ser, puede ser. Bueno, y con respecto a la privacidad, ¿qué tan importante cree que los usuarios colombianos se sientan con la privacidad literalmente de ellos, que no se difunda sus datos y tienen que contarle algo o, o algo muy privado, ya sea personal o público, que un profesional se tenga que desahogar con réplica y que sea algo de una empresa? ¿Cómo crees que se sentiría realmente el colombiano con el manejo de su privacidad? Pues mira, nosotros tenemos una ley que es la ley Habeas Data, la 1581. Sí. Adicionalmente hay un documento COMPES, hay además un manual del uso ético de la inteligencia artificial y otros. En particular, el uso de la información confidencial es clave acá. O sea, si yo quiero posicionar una herramienta de apoyo emocional, tiene que cumplir estrictamente, y aquí sí es súper clave, con, por un lado, la ley habeas data, ¿sí? La ley la gestión adecuada, del uso adecuado, el manejo adecuado de los datos personales. Pero adicionalmente, tengo que implementar las soluciones de seguridad claves, porque fíjate que qué pasa, y este es un blanco cada vez más apetecido por los hackers, el obtener información de la historia clínica, por ejemplo, o de el récord de conversaciones que puedan estar teniendo las personas con un agente que puede ser considerado como una especie de ciberterapeuta, sin que eso realmente lo sea, porque esa práctica está muy, muy regulada en Colombia. A través de, y de hecho había marcado por acá la ley 1090, que es la de regulación de la práctica psicológica, ¿sí? La ley 1090. Entonces, es necesario considerarlo muy bien, considerar muy bien los temas de seguridad, de ciberseguridad, de accesos adecuados, en fin. A mediados de este año hubo varios casos en Estados Unidos de chicos, por ejemplo, que utilizaban a OpenAI, la solución de ChatGPT y otras, el Character IA, para tenerlo como acompañante, como ayuda, como mentor, como consejero, y uno de estos chicos se suicidó, o bueno, varios chicos se han ido suicidando, y eso genera toda un debate acerca de la regulación de este tema. Y eso en Estados Unidos, que existe una institucionalidad fuerte. En nuestro país, donde por un lado la institucionalidad no es tan fuerte, por el otro la sociedad es muy, pero muy reservada a la práctica social, es que estos temas se tratan muy en privado, pueden ser unas barreras de mercado, digamos, de una solución de estas características. Entonces, concluyendo, sí, el uso, la utilización de la información personal es altamente sensible, no solamente en Colombia, sino en general. Y tendrá una solución, cualquiera que ella sea, va a tener que seguir rigurosamente con los procedimientos que estén establecidos, más por, no solamente por la ley, sino también por las prácticas.
médicas. De hecho, la psicología se enmarca allí a través de la ley 1090, como lo mencionaba. Entonces, pues es necesario considerarlo, esas consideraciones, es necesario tenerlas en cuenta. Eh, el Colegio de Psicólogos de Colombia regula muy bien también esta práctica. Además, si por ejemplo, y esto es algo que será necesario tener en cuenta, y es que cómo se ponen los filtros para que las personas o mayores de edad o menores de edad puedan tener sí o no acceso a las características o a la interacción completa con la inteligencia artificial. La ley 1098 del 2006, por ejemplo, que es el Código de Infancia, regula y define ahí también bastante bien el tema. La ley 1164 del 2007 también define como las prácticas y las habilidades que deben tener los profesionales de psicología. En fin, entonces, y en este caso, pues, esta herramienta actuaría como una especie de profesional en psicología, de ciberprofesional, de cibermentor o de ciberacompañante, pues para apoyar, ¿no? Sí, y ya que estás tocando el tema del suicidio de los niños, de todo lo que ha pasado con respecto a las diferentes inteligencias artificiales alrededor del mundo, ¿qué consideraciones éticas crees que debería tener Réplica en Colombia para diseñar la IA emocional que te mencionamos para comercializar el servicio en Colombia? Sí, mira, el documento que mencionaba es el documento COMPES 4144. Él define el marco ético en general de la utilización de inteligencia artificial en Colombia. El mundo está muy preocupado porque cada vez es más difícil diferenciar qué es cierto y qué no. Y a través de ese camino es posible eh, manipular, si se quiere, a las personas, ¿sí? Ujú. O sugestionar a las personas para que tomen una u otra decisión. El marketing digital está lleno de eso, las nuevas prácticas pues también. Y es necesario, ese es un camino muy, muy delgado o muy arriesgado, estamos caminando por el borde, digamos. Lo que está ocurriendo en el mundo es que se están regulando muchísimo las interacciones en este tema en particular, que es el tema de salud mental. Documento, el Ministerio de Ciencias generó un documento que se llama como el marco ético, y ese marco ético define como varios ejes. Vale la pena revisarlo y ajustarlo un poco como en ese sentido. Em, para que cumpla efectivamente pues con la regulación, por un lado, por el otro con los riesgos que esto implica, o sea, el que de pronto la inteligencia artificial, si no está adecuadamente entrenada, entonces va a sugerir A o B o C o va a alucinar o a llevar a definiciones de diferentes tipos. El marco ético del que les mencionaba define como tres ejes. Por un lado, la ética de los datos, la ética de los algoritmos y la ética de las prácticas. Entonces, acerca de la responsabilidad, de cómo debo gestionar los datos, de cómo debo gestionar los algoritmos, en fin. Mi recomendación como siendo un objetivo y no siendo experto en psicología, es que siempre exista esta tendencia o este mecanismo que se llama el human in the loop o human over the loop, ¿no? Que siempre exista un humano con las calificaciones adecuadas, esto es, un psicólogo adecuado o alguien con la práctica regulada en Colombia para poder apalancar, para poder ayudar, para poder monitorear, para poder gestionar adecuadamente, supervisar, digamos, los resultados y las recomendaciones que está dando la inteligencia artificial como réplica en este caso a su mercado o sus pacientes objetivo, ¿no? Sí, claro que sí. Tendremos en cuenta eso, todo el marco ético, el marco legal, y ahora llevándolo tal vez un poco más al punto comercial. ¿Usted considera que es realista que un early adopter pague por una suscripción de 35.000 pesos, que esa es la idea de introducción al mercado de réplica? Sí, sí, yo creo que sí. Una sesión, digamos, de psicología normal, presencial en Colombia está por encima de los 150.000 pesos. Luego, 35.000 puede ser un precio interesante. Ahora, de nuevo, en el marco digamos, de las condiciones del mercado. ¿A qué voy? Normalmente, esto debería poder ser ofrecido a las personas bajo una serie de condiciones.
sí, que sea mayor de edad o que esté acompañado de un adulto responsable, por ejemplo, en el caso de los menores. No sé, se me ocurre, no estoy diciendo que así sea o que deba ser así. Adicionalmente, también creo que no cualquiera va a, primero, confiar en una IA. Ujú. Segundo, a confiar en una plataforma que no sabe dónde están sus datos. Por eso es tan importante pues el tema de mostrar el manejo ético responsable, en fin, desde el principio. Y por el otro, el hacerlo y pagar la suscripción continuamente. Y te cuento, en Colombia lo que ocurre es que la gente va una vez a terapia y ya no vuelve más. Es muy común, como a los gimnasios. Solamente los que son disciplinados son los que se quedan allí o los que asumen efectivamente o en valor entonces en las terapias. En este caso, el reto va a ser el mantener las suscripciones. O sea, me parece que el precio de introducción está muy bien en comparación pues con la práctica normal. Pero el poder garantizar que exista continuidad y sostenibilidad del modelo de negocio puede ser clave. ¿Y cómo se logra eso? A través de una actuación, como les digo, responsable, ética, que genere confianza, que sea cercana, que adicionalmente las personas efectivamente vean valor y que adicionalmente esté monitoreado con una o un equipo de especialistas siempre supervisando las recomendaciones que pueda dar la inteligencia artificial, en este caso, porque esto es de salud y de salud pública en particular. Claro, y mencionando el tema de que es difícil mantener una suscripción o cosas a eso, que realmente la gente que en este caso le guste mucho, se sienta muy familiarizado con el uso de réplica, tal vez alianzas como Nequi o pagar por PC, ¿crees que ayudarían a mantener una suscripción activa? Sí, yo creo que sí. O sea, por un lado, digamos como la generación de demanda o la generación, la promoción a través de redes sociales y Ujú. de redes sociales tanto cercanas al mercado objetivo. En este caso, digamos, yo definiría, ok, mi mercado objetivo son los jóvenes universitarios que pueden tener algún tipo de ansiedad, las personas o los jóvenes mayores de edad, pero menores de 40 años o de 50 años, o las empresas, por ejemplo, a través de programas de salud en el trabajo, que también puede ser, o a través de entidades públicas de salud, o a través de entidades de salud. Uno de los grandes retos que tiene Colombia hoy en día está en ampliar la cobertura médica en general, y la salud mental es un tema crítico. Y la única manera de hacerlo a bajo costo es usando las tecnologías y mejor aún con las tecnologías emergentes. Entonces, sí me parece que puede ser un mecanismo adecuado el uso, por ejemplo, de alianzas, entonces sí, a través de Nequi, en fin. Normalmente las soluciones freemium vienen las que son iniciales o bien gratuitas o que son, tómalo gratis y después yo, si quieres, te suscribes al Pro, te ofrezco el Pro, pero los primeros 2 meses son gratuitos. Normalmente se sustentan, por ejemplo, en publicidad. El problema es que suponte que tú llegas estás haciendo una cita psicológica con un psicólogo. Sí, llegas al consultorio del psicólogo y encuentras que te están vendiendo Coca-Cola, que te están vendiendo Pepsi Cola, que adicionalmente te ofrecen viajes, que digamos, eso te generaría un cierto rechazo, porque dirías, bueno, Sí. yo vine a mi tema médico y me están ofreciendo una serie de cosas. Y fíjate que el modelo es parecido en este caso, si yo lo sustento, por ejemplo, normalmente en los premium, a través de publicidad. ¿Eso generaría de pronto algún tipo de rechazo? No lo sé, yo creo que sí, pero de todos modos eso tendría que validarse con un estudio de mercado, un pequeño estudio, una pequeña validación pues de mercado y de las reacciones pues de nuestros clientes del mercado objetivo. Pero pues todo, sobre todo porque es necesario hacerlo sustentable, ¿no? Yo he visto algunos de estos modelos que no, en unas sociedades latinoamericanas no son sustentables en la medida en que siempre genera un cierto rechazo por la cultura que tenemos ahora. Hacer que una solución de réplica, primero, se acomode a la cultura particular, adicionalmente genere la confianza, adicionalmente tenga los mecanismos de control, adicionalmente tenga el monitoreo humano, la supervisión humana, pues puede ser confiable pues para esto. El truco está o el reto está en hacer sustentable el negocio. Claro, y ahora que mencionas la sustentabilidad del modelo de negocio, eh, ¿cuál crees que sería la manera
más eficiente de sostener a réplica en Colombia para las personas que no son pro o que se pueda ofrecer un mes gratis sin tener que tener un sobrecosto adicional o un déficit mes a mes? Pues mira, yo creo, y esta también es una percepción personal, sin haberla validado aún en el mercado. Yo creo que hay una muy buena posibilidad en el mercado B2B, sí, en el mercado de poder hacer, por ejemplo, alianzas con las empresas. Cuando yo ofrezco este tipo de servicios, por ejemplo, a las empresas, no sé, a las fintech, a los corredores de bolsa, a las compañías de corretaje de diferentes tipos, a los call centers, por ejemplo, o sea, estos trabajos que están tan sometidos a alta tensión, creo que puede ser muy, pero muy adecuado el, Ujú, el llevarlo allí, pero sería en modalidad B2B, es decir, yo le ofrezco a, no sé, Teleperformance, que tiene una gran cantidad de personas operando en BPO, en call center, que además están sometidos a muchísimo estrés. Puede ser algo interesante el hacerlo a través de esas compañías, que además esas compañías pueden estar además muy interesadas en mejorar sus indicadores de salud en el trabajo. Además, hasta por la ley están obligados. Entonces, puede ser con las entidades gubernamentales, en particular las de salud pública, las de salud mental, también puede ser. Ya en el mercado B2C no estoy tan seguro, pero de nuevo, esta es una opinión personal. eh, Sobre todo por los retos que implica la cultura latinoamericana y colombiana en particular, y más aún la colombiana en las diferentes regiones, porque además hay subculturas en cada región. Entonces allí son retos importantes pues que habría que considerar. sí, claro, y ya que mencionas también lo del B2B para empresas o ofrecer planes para empresas, eh, ¿considera realmente que sí sería un mercado potencial para réplica tener planes empresariales por, como mencionas, que están obligados a tener la salud mental de los empleados para ofrecer planes de, no sé, 100 cuentas, 200 cuentas para los diferentes empleados donde se manejen los sectores con más estrés? Sí, yo creo que allí sí hay un mercado que puede gestionarse adecuadamente, y es efectivamente el de las empresas. O sea, en Colombia están surgiendo muchas startups y hay fintechs, en particular en Antioquia, por ejemplo, hay muchas fintechs. Esto es tiene una cultura de adopción tecnológica y de elementos allí de bienestar. Entonces, ese es un elemento, un issue que puede ser aprobado. eh, Habría cierta receptividad. En las empresas de servicios que están sometidas a alto estrés, por ejemplo, las contact center, Ujú. Colombia se ha vuelto un hub de contact center interesante. Y esa también puede ser un mecanismo allí, o más bien un subsegmento de empresas que pueden estar muy interesados. Y por supuesto que también las grandes corporaciones, en la medida en que muchas quieren mejorar sus calidades de vida dentro del paquete emocional hoy en día, no solamente se ofrece dinero, sino también calidad de vida. Y esto puede ser algo que puede ser interesante. Pienso que vale la pena monitorear, testear, digamos, ese nicho, y validarlo en el mercado de B2B en particular. Creo que en esos segmentos, ¿no? Que son los que pueden estar como más abiertos a poder tener o hacer como los early adopters, ¿no? De estas tecnologías Sí. en particular. Ok, ya con esto finalizamos la entrevista, señor Godfrey. Muchas gracias por su tiempo. Vale, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Federico. Y pues nada, a la orden. Les deseo muchísima suerte con réplica. Me parece que con las consideraciones que personalmente y de nuevo, en mi opinión, deberían tenerse en cuenta, podría ser un hit interesante, muy interesante en nuestro país. Ok, igual, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Federico.